Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a CEPSAL, Centro de Estudios de Políticas de Salud. Estamos en el curso de Farmacia, Medicamentos, Productos Médicos y Servicios Farmacéuticos en Argentina. Este es un curso que ya lleva, que va a tener 5 clases. Ya lleva una, que fue el viernes pasado, que la dio el farmacéutico Rubén Sajén, y que ustedes pueden ir a la plataforma, ingresar con el link que le dieron y con el usuario y la clave, y con eso ustedes entran y van a encontrar todo el video de la charla. Hoy, en la segunda charla de este curso, la expositora va a hablar de adherencia terapéutica en pacientes ambulatorios, retos y realidades, rol del farmacéutico en el equipo interdisciplinario. La farmacéutica Graciela Bosch es especialista en farmacia hospitalaria, jefa de farmacia del Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la Comisión de Adherencia de la Sociedad Argentina de Trasplante y directora del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos, CEPROFAR. Espero que podamos todos aprender mucho en este curso y en cada una de estas clases. Esta clase también va a estar en la plataforma una vez que termine y se ponga ya en la plataforma. Por favor, Graciela, te escuchamos. Gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos y todas. Y bueno, ¿podemos empezar, Rubén? ¿Comienzo? Adelante, sí. Bueno, bárbaro. Bueno, yo voy a contarles un poco de atención integrada, centrada en el paciente trasplantado ambulatorio. Vamos a hablar un poquito de atención farmacéutica, comunicación, y la experiencia que llevamos adelante nosotros en la farmacia del Instituto de Trasplante con nuestros pacientes y cómo trabajamos adherencia con ellos. Bueno, en primer lugar, vamos a recordar que la atención farmacéutica, según la definición que dieron Hepler y Strand en 1990, es la provisión responsable de la farmacoterapia por parte del farmacéutico hacia el paciente para lograr buenos resultados en salud, los resultados clínicos, y una mejor calidad de vida para este paciente. Al principio, cuando fue esta definición, la atención farmacéutica estaba centrada en el medicamento. Luego, con los años, se fue modificando un poco y esta atención farmacéutica cambia el foco y va hacia el paciente, dirigida al paciente, la mirada hacia él. Cuando nosotros llevamos adelante la atención farmacéutica, tenemos el seguimiento farmacoterapéutico, donde nosotros validamos ese tratamiento, trabajamos la adherencia del paciente, vemos los efectos adversos que tiene este paciente, todos los problemas relacionados con los medicamentos, las interacciones, y también podemos hacer la conciliación, o sea, cuando ese paciente es dado de alta en el hospital, nosotros tenemos un resumen de su historia clínica, los medicamentos con que fue dado de alta y los medicamentos con que viene a nosotros a darnos a nuestra oficina de farmacia. Por otro lado, la dispensa que hagamos de esa medicación tiene que ser informada, controlada, le tenemos que explicar al paciente, siempre recordarle cómo debe tomar esta medicación, ver, hacerle diferentes preguntas, saber si tuvo algún efecto adverso entre una visita y otra que viene. Bueno, hacer intervenciones farmacéuticas y siempre estar pendiente de lo que ese paciente nos dice. También está la información y la educación al paciente. Hay que siempre reforzar el tema de cómo tiene que tomar su tratamiento farmacoterapéutico. Siempre también concientizar al paciente sobre la importancia de seguir bien el tratamiento, sacarle las dudas que tenga sobre sus patologías, explicarles cómo manejar los efectos adversos que pueden sufrir, porque muchas veces se deja el tratamiento por estos efectos adversos, las interacciones que puede sufrir, y bueno, darle todo tipo de información para mejorar esa calidad de vida. Los hábitos que tiene que cambiar también para poder seguir llevando el control de su patología. Y otra de las cosas que es muy importante, cuando estos pacientes vienen a la oficina de farmacia, muchas veces pasa esto, llega ese paciente
a la farmacia de un centro de salud a buscar diferentes medicamentos. Algunos están en el vademecum del centro de salud, otros no. Por lo tanto, esos medicamentos que el centro de salud no le puede dar, le tenemos que explicar cómo puede retirarlos y a dónde tiene que ir, cómo es todo el trámite que rodea a la dispensa de estos medicamentos. Es importante, porque si no, ese paciente no la va a tomar esa medicación porque no la puede comprar, porque no la puede conseguir. En caso que sea una oficina de farmacia, pasa lo mismo. Muchas veces con las obras sociales tienen trámites engorrosos en determinados medicamentos, entonces es importante explicarle al paciente cómo puede acceder al tratamiento. Por otra parte, también está todo lo que tiene que ver con la atención, con la práctica asistencial del equipo de salud que lo atiende. Hay que explicarles cómo va el tema de cómo moverse en un hospital, cómo moverse en el centro de salud, porque el paciente no sabe, el sistema de salud nuestro no es amigable, entonces siempre la farmacia es la primera entrada al sistema de salud de los pacientes. Entonces es importante poder explicarle y poder orientar a los pacientes. Cuando se cambia el foco de la atención farmacéutica, ahí nos vienen también, o sea, al trabajar en atención farmacéutica, nos viene la duda de cómo comunicamos, si es que realmente nos estamos comunicando bien con el paciente, con el equipo de salud, y por otro lado, también si es que realmente estamos escuchando al paciente, lo que este paciente nos dice. Uno de los principales problemas que tenemos es que en la facultad no tuvimos materias que tengan que ver con la comunicación. Por otro lado, la comunicación para nosotros es tan importante como el saber nuestro, como nuestro saber técnico. El lenguaje que utilizamos, el lenguaje técnico, es una de las barreras principales que tenemos para una buena comunicación. Y también tenemos que tener en cuenta que tras tantos años de ejercer la profesión, uno de forma intuitiva va aprendiendo cómo comunicar mejor cómo se va a comunicar mejor con el paciente, pero bueno, estaría muy bueno recibir formación en este tema. Con respecto a qué vamos a comunicar y por qué tenemos que mejorar nuestra técnica de comunicación, es porque al paciente, en primer lugar, tenemos que manejar todo el tema del tratamiento, de su farmacoterapia, educarlo para que pueda saber cómo manejarse con su tratamiento, cómo manejar sus cambios de hábitos, bueno, cómo manejarse con su patología. Todo lo que tenga que ver con el manejo de alertas, el paciente tiene que estar pendiente, saber qué alertas tiene que manejar y para poder concurrir a la consulta con su médico, una guardia, que pueda expresar los temores y las angustias que puede tener, plantearnos diferentes expectativas con respecto a su tratamiento, bueno, todo lo que tenga que estar relacionado con su farmacoterapia, con la gestión del paciente en el sistema de salud, con lo que tenga que ver con su calidad de vida. Por otro lado, es importante escucharlos. ¿Por qué? Porque el paciente trae un montón de angustias, temores, problemas, trae dudas. Muchas veces no lo puede consultar con su médico tratante, porque la consulta fue de muy corto tiempo, porque no lo pudo atender, lo que sea. Entonces hay que poder escuchar a ese paciente. Si nosotros hacemos una buena escucha, el proceso de atención farmacéutica se va a fortalecer, y por otro lado, va a ser mayor la efectividad de ese tratamiento para este paciente. Entonces es fundamental el poder escucharlo y el llegar a un buen diálogo con este paciente. Bueno, ahora yo les voy a contar cómo se creó la farmacia en el Instituto de Trasplante, por qué surgió. En el año 2007 se crea el Programa Nacional de Seguimiento Post-Trasplante por el Decreto 1071. Con el objeto de asegurar el acceso de medicación inmunosupresora a los pacientes con cobertura pública o que pertenecen a Incluir Salud, ex-profe, con riesgos especiales y con condiciones de alta vulnerabilidad social. En ese momento, las diferentes provincias que forman parte, son diferentes jurisdicciones del INCUCAI, adhieren a la ley, y lo mismo que la Ciudad de Buenos Aires adhiere a este programa. Y ahí se crea el área de atención para pacientes trasplantados, que está formado por 2 farmacéuticos y una trabajadora social. Somos los que formamos este equipo de farmacia.
Entre las funciones que tenemos, no solamente es la gestión de todo lo que tiene que ver con medicación y con productos médicos para los procedimientos de procuración que lleva adelante el instituto, sino también que gestionamos el Programa Nacional de Seguimiento y somos efectores periféricos de la MAT en farmacovigilancia. Llevamos adelante un programa de atención farmacéutica y uno de farmacovigilancia. Por otro lado, contarles que, bueno, el instituto en sí tiene una doble dependencia. La farmacia tiene también una doble dependencia porque administrativamente dependemos no solamente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino que también tenemos parte administrativa del INCUCAI. Así que esa es la doble administración que tenemos. Bueno, para poder empezar a hablar de los pacientes trasplantados, primero les quería contar qué es el trasplante, igual más o menos ya todo el mundo está en tema, pero bueno, el trasplante de órganos sólidos como el de tejidos es una indicación de muchas enfermedades que pueden resultar terminales para el agotamiento de un órgano o de un tejido, y en realidad esta indicación de trasplante mejora la sobrevida del paciente y mejora la calidad de vida de este paciente que alguna de las otras modalidades de tratamiento de estas enfermedades. Bueno, ¿qué se le presenta al paciente previo al trasplante? Bueno, el paciente previo al trasplante va a ser evaluado. Hay toda una evaluación pre-trasplante. Pero los requerimientos para este trasplante, previos a este trasplante, ese paciente debe recibir la información y dar su consentimiento para someterse a este trasplante. Por otro lado, tiene que estar en capacidad de comprender a lo que se va a enfrentar, cómo le va a cambiar su vida ese trasplante, qué implicancias tiene, los cuidados que va a tener que tener, y también una capacidad de adaptación a los cambios que va a sufrir. Una vez que es trasplantado, el paciente internado luego de la cirugía está entre 8 y 10 días, porque se avanzó mucho en las técnicas quirúrgicas, en los cuidados postquirúrgicos y se avanzó mucho en la inmunosupresión. Con lo cual realmente están muy poco tiempo internados, están muy bien, salvo que se complique por alguna cosa, muy poco el tiempo de internación. Estos pacientes son, bueno, pacientes con regímenes terapéuticos muy complejos, se enfrentan a una nueva cronicidad porque el tratamiento inmunosupresor es de por vida. Este tratamiento lo que tiene que hacer es disminuir, inmunosuprimir a este paciente para que su sistema inmunológico no reconozca como extraño este órgano que se le está implantando y lo rechace. Por otro lado, estos pacientes pueden enfrentarse a una pluripatología, porque si bien son trasplantados por alguna patología de base que tienen, después, con los efectos adversos de la medicación inmunosupresora, se le puede llegar se suman nuevas patologías que tienen que ser tratadas con otra medicación concomitante, con lo cual al régimen ya complejo que de por sí tienen con los inmunosupresores, se le suma más medicación concomitante para tratar estas patologías que han provocado los efectos adversos de los inmunosupresores. Tienen alta morbimortalidad, hay que trabajar mucho en la adherencia en estos pacientes, también hay que implementar y trabajar las modificaciones de conducta, y trabajarle las alertas. Siempre tienen que estar alerta a determinada aparición de sintomatología, en forma muy precoz, para poder ir a la guardia, y efectuar las consultas antes de que eso avance y ya necesiten internación y se les pueda complejizar. ¿Cuáles son las características de este tratamiento inmunosupresor? Son drogas de estrecho margen terapéutico, bueno, ya dije que es un tratamiento complejo, con interacciones con fármacos, con alimentos y con productos naturales, y con múltiples y muy complejos efectos adversos. Cuando el paciente está recién trasplantado, la inmunosupresión es muy alta, porque hay que asegurarse que no rechace el órgano recién implantado. Hace años, antes de que avancen los nuevos inmunosupresores, había muchos rechazos agudos. En este momento, la verdad que casi no se dan rechazos agudos, sino que se dan rechazos crónicos. La inmunosupresión es muy alta al principio, luego se va disminuyendo, hasta quedar en una dosis, como son siempre dosados en sangre, quedan con una dosis que se considera que es la óptima,
para mantener el órgano sin rechazos. Pero también, no bien está trasplantado, se efectúa profilaxis porque al estar inmunosuprimido, este paciente es muy propenso a los gérmenes y los virus oportunistas. Entonces tienen profilaxis de antibióticos y de antivirales. Y luego hay patologías asociadas que surgen de los efectos adversos de estos medicamentos, como pueden ser las diabetes insípidas, la hipertensión, hiperlipidemia, osteoporosis. Entonces a todo esto hay que asociarle otros medicamentos. Con lo cual, es un escenario complejo el que presenta el paciente trasplantado. ¿Y qué pasa? Este paciente trasplantado ambulatorio, que nosotros dispensamos la medicación, cuando está en su casa nosotros no tenemos un control sobre cómo el paciente está tomando esta medicación, cómo el paciente la conserva. En realidad, desconocemos si tuvo algún efecto adverso entre una consulta y otra, algún problema relacionado con los medicamentos, que hay muchos pacientes que te dicen, hey, mira, me pasó tal cosa, pero es como que no le dan importancia. Por otro lado, bueno, este tratamiento tiene una elevada probabilidad de problemas relacionados con los medicamentos, de que impacten los efectos adversos, y también tenemos pacientes que están bajo algún ensayo de investigación clínica con algún inmunosupresor nuevo. Eso también se da. Por otro lado, también están inmersos en un sistema sanitario que no es amigable al paciente, con consultas de muy poco tiempo, mucha tardanza en poder llegar a acceder a los turnos o acceder a algún estudio clínico. Y estos pacientes no hay que olvidarse de que al estar inmunosuprimidos y al vivir muchos más años, uno de los efectos que nosotros vemos, lo que más se ve son neoplasias, entonces tienen que estar muy controlados. Entonces, bueno, se les van dificultando a ellos acceder a determinados controles y estudios. Acá les traje como para que tengan una idea cuáles son los inmunosupresores que estamos utilizando en este momento. Tenemos los inhibidores de la calcineurina, la ciclosporina, sitacrolimus, los inhibidores de la mTOR, sirolimus y everolimus, los corticoides, los inhibidores de la síntesis de purinas, como micofenolato homofetilo, el micofenolato sódico y la azatioprina. La azatioprina ya es como uno de los inmunosupresores, los primeros que salieron, entonces ya casi no se utiliza, pero los micofenolatos siempre acompañan al tratamiento. Belatacept, que es el último inmunosupresor inyectable que tenemos, que se aplica una vez al mes, tiene un efecto mensual, todo el mes, tiene sus pros y sus contras esto, y es una proteína humana de fusión que surge de combinar una porción del linfocito T con la región constante de la inmunoglobulina humana. Y los anticuerpos monoclonales para tratar el rechazo, y previo también al trasplante que se aplican, que son el basiliximab y las linfoglobulinas. Esto les traje, por ejemplo, este es el ejemplo de una de las pacientes nuestras, un tratamiento de medicamentos que tiene actualmente, es una paciente de 20 años trasplantada renal. Fíjense la cantidad de medicamentos, ¿no? Hasta qué punto es complejo el tratamiento de estos pacientes. Nosotros, en los estudios que hemos hecho, nuestros pacientes tienen un promedio de medicamentos de 5 por día. Los de mayor que, o sea, tenemos la mayor parte de los pacientes con 5 medicamentos por día. Pero ustedes piensen que el trasplante cardíaco, por ejemplo, puede tener entre 12 y 14 medicamentos diarios. Y no es solamente la cantidad de medicamentos, la cantidad de comprimidos, cápsulas que tienen que tomar, recordar, entonces, y los efectos adversos sumados que trae todo esto, ¿no? Entonces, los efectos adversos que traen estos inmunosupresores, tenemos mielotoxicidad, nefrotoxicidad, hipertensión, las infecciones, neoplasias, hiperlipidemias, toxicidad hepática. Por ejemplo, la ciclosporina, que trae hiperplasia gingival y que crece muchísimo el pelo. En los chiquitos, cuando esta ciclosporina es utilizada como régimen inmunosupresor, al llegar a la adolescencia se rota a tacrolimus, porque claro, el chiquito
el adolescente ya se ve con esta hiperplasia gingival y semejante cantidad de pelo y deja de tomarla. Entonces, bueno, para evitar todo esto, ya directamente se lo rota a tacro. Y en este momento, en realidad, la ciclosporina se está usando muchísimo menos, ya casi no se usa, pero bueno, todavía hay pacientes con ciclosporina. Cuando yo hablaba de interacciones con medicamentos, son metabolizados, estos medicamentos son metabolizados por el citocromo 450. Entonces, todo lo que sea inductor del citocromo va a disminuir la concentración de los inmunosupresores en sangre y lo que sea inhibidor la va a aumentar. Con lo cual hay que tener cuidado, como se dosa en sangre, entonces es más fácil manejarlo, pero hay pacientes, por ejemplo, tenemos un chiquito que es trasplantado renal, que está tomando tuberculostáticos y está, uno de sus inmunosupresores es el sirolimus, en donde la dosis máxima de sirolimus es 4 miligramos por día, el chiquito está tomando 6 miligramos por día de sirolimus y está tomando a su vez 6 miligramos diarios de tacrolimus. Es altísima esa dosis, fíjense, superó ampliamente la de sirolimus, pero cuando uno ve el dosaje en sangre, está perfecto. Entonces, bueno, hay que ir viendo cómo interaccionan y ver cómo se llega con las dosis que se van dando, se va dosando, para poder ver con qué dosis está en sangre y que quede una dosis que sea la óptima para mantener ese injerto. Por otro lado, interacciona con alimentos. La ciclosporina se puede tomar con o sin alimentos, el sirolimus lo mismo, pero el tacrolimus es el único fenolato que tomarlo alejado de los alimentos. Y esto también trae un problema, porque los adolescentes que están cursando en el colegio, que se tienen que levantar temprano para ir al colegio, ya tomarlo 1 hora antes de desayunar es un problema, pero tomarlo después del desayuno significa tomarlo en el colegio y también para ellos es engorroso, es dificultoso. Lo mismo, otra que ellos expresan es que cuando tienen que un sábado o un domingo van a una reunión con amigos, el tener que estar atentos a si toman algo antes de ir y de reunirse con los amigos, o si justo tomó la medicación, esperar 2 horas después para poder comer y tomar algo con los amigos. Bueno, son cosas que relatan los pacientes de esto, de cuando tienen que cuidarse la toma de los alimentos. Interacciona con productos naturales. Esto es un tema porque para el paciente el producto natural es bueno, el producto natural no está tenido como un medicamento, entonces directamente ni te cuentan que lo están tomando. Y estos productos naturales, algunos, aumentan las defensas. Entonces, nosotros lo estamos inmunosuprimiendo al paciente, y estas hierbas, estos productos medicinales, le está aumentando la inmunidad, con lo que puede llegar a tener un problema con el rechazo del órgano. Por ejemplo, hay un caso de la alfalfa que es utilizado para menopausia, y hubo un caso en donde un ginecólogo, la paciente trasplantada renal, hace 16 años, trasplantada, todo bien, le aconseja que tome alfalfa. La paciente empieza ese tratamiento con alfalfa por todos los síntomas de menopausia que tenía, empieza con un rechazo, la internan, bueno, le tratan el rechazo, pero termina perdiendo un 30% de la funcionabilidad que tenía ese riñón. Y esto pasa porque la comunicación no se da entre los equipos tampoco. Entonces, cuando un médico está tratando un paciente trasplantado, siempre tiene que haber comunicación en el equipo, porque si no, después pasan estas cosas. Y no es la única paciente que le ha pasado algo de este tipo. Entonces, bueno, los productos naturales es un tema, siempre hay que estar preguntando. Hay algunos que cuando recién se trasplantan y lo cuentan, te dicen, no, sí, yo estoy tomando tal té porque lo tomaba antes, cuando estaba en diálisis, y ahora lo sigo tomando. Entonces esos son más fáciles de detectar que otros. Pero bueno, hay que tener cuidado cómo se les pregunta. Hay que tener también mucho
tener en cuenta muchas cosas en esto, ¿no? Porque también están las diferentes culturas, porque nosotros tratamos pacientes que son migrantes, y en su cultura estos productos naturales están tenidos como buenos. Entonces hay que preguntar bien, y hay que llegar a un entendimiento con el paciente y para poder explicarles por qué en este caso no lo pueden tomar. Pero bueno, es parte del diálogo, es parte de la confianza que hay que llegar a tener con el paciente para que pueda entender y podamos saber. Hay algunos pacientes que han reconocido lo que toman, pero deciden que lo van a seguir tomando, y estamos en conocimiento tanto nosotros como el equipo médico. Pero bueno, también hay que decide que lo va a seguir tomando y bueno, se le controla. Bueno, este es el perfil de los pacientes de nuestro área. Nosotros tenemos 192 pacientes en este momento. Tenemos 126 pacientes trasplantados renales, son la mayor cantidad de renales. Tenemos 48 trasplantados hepáticos, tenemos 7 trasplantados cardíacos, 4 renopáncreas y 7 en este momento de médula ósea. Nosotros médula ósea es muy variable, es muy dinámico, porque bueno, se les da de alta bastante rápido con el tratamiento inmunosupresor. Entre los 10 meses y 12 meses después del trasplante dejan de tomar inmunosupresión si todo anda bien, y algunos, así que bueno, retoman, digamos, el tratamiento. Entonces, esto, bueno, es bastante dinámico el de médula ósea. Son 192 pacientes entre pediátricos y adultos. Tenemos de todo. Bueno, nosotros cuando estos pacientes vienen por primera vez, digamos, son entrevistas de su trabajo, haya perdido obra social, y entonces queda con cobertura pública y tiene que ingresar al programa. Se le hace una entrevista social, que es un protocolo nacional que tenemos, lo hacen todas las jurisdicciones del INCUCAI, cuando ingresa el paciente, y luego nosotros le hacemos una entrevista farmacoterapéutica. Nos tienen que conocer, nosotros conocerlo, le explicamos cómo funciona el programa, cómo nos vamos a mover, bueno, cómo es la dinámica de una información del tratamiento. Normalmente estos pacientes vienen muy bien informados de su tratamiento, porque el equipo los informa muy bien. Comenzamos a trabajar en la adherencia. Bueno, nos encargamos de lo que es la monitorización, de la efectividad, de los efectos adversos, les explicamos cómo manejar esos efectos adversos que pueden llegar a sufrir, las alarmas que tienen que ser tenidas en cuenta, porque ellos, una fiebre, ya tienen que acudir a la guardia. Tratamos de que entiendan que no tienen que hablar de su medicación como la pastillita rosa o la cápsula blanca, sino que, porque si ellos llegan a entrar son hospitalizados en cualquier lugar diferente a donde fueron trasplantados, tienen que saber lo que están tomando, porque los tienen que tratar y tienen que saber el equipo de salud que los va a tratar. Entonces siempre se trabaja en la educación de estos pacientes y siempre tratando de que tengan una buena calidad de vida. Para nosotros un paciente informado, un paciente educado, es un paciente empoderado. Al paciente hay que empoderarlo. ¿Por qué? Porque va a entender su tratamiento, con lo cual lo va a ir mejor, se implica en este proceso de su patología y de su tratamiento, y todo incorpora todo lo que uno, con lo cual va a tener mayores beneficios clínicos. Así que es fundamental. Bueno, nosotros tenemos un tiempo, minutos, con lo cual es lo que necesita el paciente. En realidad el paciente llega y sabe que se va a sentar y que puede hablar. Bueno, acá tenemos uno de nuestros pacientes, y Nico, haciendo una entrevista, presentarnos, que se presenta el paciente, que nos conozca, que entienda toda, digamos, cómo se maneja el programa, porque bueno, hay una dinámica de que si cambia
Pero más que nada, hay que ponerse en el lugar del paciente, que es un paciente trasplantado, y que se encuentra con medicación que si bien el equipo ya se le explicó y la entendió, cuando llega con nosotros capaz que ya se olvidó de algo, o le cuesta, porque cuesta incorporar semejante cantidad de medicación, cómo la tenés que tomar, que alejada de las comidas, que con esto, con lo otro, bueno, todo. Entonces, hay que trabajar mucho, reforzar bastante todo el tema del tratamiento y de que conozcan la medicación, aparte no tienen nombres fáciles, las drogas estas, entonces bueno, que conozcan por su nombre las drogas, todo tiene que ser hablado en un vocabulario que les sea accesible, que lo entienda el paciente, dejarlo hablar para que exprese las dudas que tenga, los temores, porque no es una cosa fácil un trasplante, te cambia la vida, y entonces, bueno, todo ese cambio que lo pueda expresar, lo importante es que sepa que nosotros, que puede confiar en nosotros, escuchar, y que estamos al servicio de él. Hay que intentar hablar menos nosotros y escucharlo más, y por otro lado es importante toda la parte de ese lenguaje corporal que manejemos. Yo les traje esta frase porque para mí es de Borrell Carrión, que es un médico que se especializó en la entrevista con el paciente, y en donde dice que el valor de la comunicación estriba no solo en la información que compartimos, sino en las emociones que compartimos. Para mí esto es la base de ese diálogo con el paciente. Acá yo les traje todo lo que en las entrevistas hablamos. En la primera, por ejemplo, que son los datos sociodemográficos del paciente, qué médico tiene de cabecera, y cuál es la historia médica. Siempre traen la historia clínica, la traen aparte, así que siempre va va junto con esta historia archivada. Cuáles son sus hábitos, qué medicación está tomando actualmente, en qué dosis. Luego, bueno, esto es para ver si tiene algún efecto adverso, qué tanto sabe de la medicación, cómo fue informado, si tiene algún motivo por el cual no la quiere tomar. Bueno, son diferentes preguntas que vamos haciendo. Luego acá tenemos la de adherencia, que le vamos preguntando cómo está tomando esa medicación, si tuvo algún olvido. Lo importante es que no se sienta que lo estamos juzgando, sino que entienda que lo estamos ayudando. Entonces esto es más dialogado, digamos, acá está escrito, pero es mucho más en diálogo, mucho más fluida la cosa. Y acá, cuando tenemos los análisis clínicos, que ya saben que tienen que venir con los estudios y los análisis clínicos que les hayan hecho, nosotros también los volcamos a la historia de farmacoterapéutica del paciente. Nosotros todo eso lo teníamos en papel, ahora lo tenemos todo en una base de datos, desde hace 1 año y medio trabajamos con una base de datos, con lo cual ingresamos todo a un sistema informático, y tenemos acceso también a la historia clínica del paciente. Hicimos una guía de tratamiento inmunosupresor porque nos pareció que era importante que tuviesen algo escrito en donde están los consejos de cómo tiene que conservar la medicación, qué cuidados hay que tener con la medicación, pero también todos los inmunosupresores con los efectos adversos que tienen, cómo tomarlos. Entonces, de todo lo que le decimos nosotros, si se olvida algo, está en la guía, está de inmunosupresión. Les pareció muy buena la información, porque ellos decían que en una de las encuestas que hicimos, que ellos querían tener información escrita, bueno, hicimos esta guía. Y bueno, trabajamos en la adherencia del paciente, la medimos porque es importante ver y determinar si ese paciente tiene que intervenir. La medimos con el método directo, que es el dosaje de droga en sangre y los análisis clínicos y la evolución del paciente. Y los métodos indirectos, en la entrevista que le hacemos cada vez que viene, en ese diálogo fluido que hay, en los cuestionarios que hacemos y bueno, en los registros de dispensa. El registro de dispensa en realidad es medio como subjetivo el tema, porque si no viene el paciente, viene un cuidado y a lo mejor no es que se quedó sin medicación, sino que tiene anotado, que sabe que tiene que venir ese día a retirar la medicación, y aunque tiene medicación en la casa, o a lo mejor no viene porque fue al hospital a hacerse el control y el enfermero de hospital de día le dio la medicación. Entonces, bueno, ahora está más ajustado todo, pero digamos que
es un tema que le den medicación en el hospital. La adherencia es fundamental que el paciente adhiera. La falta de adherencia al tratamiento trae consecuencias clínicas, sociales y económicas al sistema de salud. Estos pacientes trasplantados, si tienen irregularidad en su adherencia, lo que va a provocar es que, bueno, sea una causa directa o asociada, digamos, a esa pérdida del trasplante. Por otro lado, va a haber un mayor número de reingresos hospitalarios, consultas de urgencia, pueden llegar los trasplantados renales a ingresar en diálisis, a perder y en otros casos pierden el injerto o mueren. Entonces digamos que es fundamental que que puedan llevar el tratamiento adelante. Lo que se vio, por ejemplo, en los trasplantados renales, que mayor es el tiempo de trasplante, aumenta la no adherencia. En un principio, lo que vieron que, bueno, al principio, digamos, a los 3 meses, está en un 17% de, más o menos, de incumplidores, luego al año está en un 30%, a los 2 años llega al 34%, pero luego se estabiliza en un 25% aproximadamente de no adherencia. Mientras que los trasplantados cardíacos, fíjense ustedes, ¿no? Trasplantado cardíaco, un 14% de no adherencia, y el receptor de hígado en un 6% de no adherencia. O sea que son valores muy altos. Este es uno de los cuestionarios simples que usamos cuando hacemos la encuesta, donde le preguntamos si toma para ver los hábitos, si toma la medicación en la hora indicada, si se olvidó en el fin de semana de tomar alguna dosis, si en caso de que se sienta mal, deja de tomarla, si bueno, sí, muchas veces salen, uno de los hábitos es, salen el fin de semana y se lo olvidan. Entonces, bueno, uno va viendo hábitos, es bastante objetivo y está validado para pacientes trasplantados. Entonces, bueno, estas son las preguntas más o menos en la última semana. Hay cuestionarios que preguntan en los últimos 2 meses, 3 meses, no, porque el paciente no se acuerda tanto. Entonces, bueno, la última semana o 15 días atrás, ¿te olvidaste alguna toma? En realidad el paciente que se olvida las tomas te dice, mira, no me acuerdo cuándo, pero sí sé que me olvidé. Entonces lo dicen, en confianza te dicen cómo manejan el tema de la medicación. Nosotros cuando ingresan al programa les damos una planilla recordatoria, entonces les explicamos cómo tomar la medicación, pero también les hacemos la planilla con la medicación, los horarios de la toma, y para que ellos vayan marcando si la tomó, para que les sirva de recordatorio y para que empiecen a habituarse a la rutina de tomar la medicación. Hay pacientes que esto les sirve y te siguen pidiendo para que se lo des cada vez que vienen, y hay otros pacientes que realmente no lo completan, o sea, lo completan el primer trimestre y después ya te dicen, no, la verdad ya ahora me manejo de otra forma, no hay ningún problema. O sea, esto se le da a todos al principio, y después, bueno, el que le viene bien se le sigue dando. También tenemos donde les hacemos todo el régimen de medicación que tienen, toda la farmacoterapia, y les marcamos los horarios. Pero todo es pautado con ellos, todo es arreglado con el paciente, en qué horario le conviene, cómo tomarlo. Se va haciendo una negociación, digamos, de la farmacoterapia. Y ahí les ponemos en las notas que tienen, si se olvida de tomar alguna toma, cómo tienen que hacer, si tienen vómitos, bueno, cómo tienen que hacer, cuándo tienen que consultar. Lo que se ha visto es que hay muchas barreras que influyen en la adherencia del paciente. La edad es una. Los pacientes menos adherentes son los que van en la edad entre los 18 a los 30 años. O sea que serían entre adolescentes y adultos jóvenes. Y los adultos mayores también. El tema es que los adultos mayores, digamos, es más un tema de olvidos, más que tiene que ver con lo cognitivo. Entonces necesitan cuidadores, necesitan una red de contención y alguien que esté y los ayude. Tiene que ver nivel socioeconómico, está probado, el estado emocional, si tienen una red de contención o no, cómo evoluciona su patología, si están conscientes de la importancia de este tratamiento, de cómo lo tienen que seguir, de cómo lo afecta al trasplante.
Después, bueno, si tienen olvidos o no, el conocimiento que tengan de los medicamentos, los efectos adversos que sufren con estos medicamentos, si tienen muchos medicamentos por día, entonces muchas tomas de diferentes medicamentos, los efectos, bueno, adversos que ya habíamos visto. Acá también está el otro tema, que cuando es así, medicación que se toma crónica, uno no ve el efecto del mejoramiento. Entonces, bueno, también eso. Y bueno, dejo de tomar algo y, bueno, si dejo un día, no me pasa. Entonces empiezan a jugar con todo eso, ¿no? La relación con el equipo sanitario, eso es muy importante, y la satisfacción que sienten con la relación que tienen con nosotros. Bueno, las barreras hay que tener en cuenta que pueden ser clínicas, personales, que van variando con el tiempo. Podemos tener pacientes que fueron adherentes en un momento y luego por alguna situación personal dejan de ser adherentes. Hay muchos médicos que dicen, bueno, pero si el paciente fue no adherente en el pre-trasplante, no tiene por qué ser adherente luego en el trasplante, y no. Se vio que era no adherente en el pre-trasplante, pero es una persona, es un paciente súper adherente luego que fue trasplantado. O sea que estas cosas, es muy dinámico el tema de la adherencia, entonces hay que trabajarlo mucho con el paciente. Las estrategias son múltiples, pero ¿qué pasa? La estrategia depende del paciente, o sea, yo no puedo utilizar la misma estrategia para todos los pacientes, porque no le va a servir a todos. Entonces, hay estrategias que tienen que ver con simplificar el tratamiento, está la de educar al paciente, siempre esos refuerzos, para que entienda cómo es el tratamiento, la importancia que tiene de seguirlo. Hay que asegurarse de que entiende la medicación, realmente entiende para qué la toma, cuál es el efecto. Bueno, después informar de los efectos secundarios, pero también explicarles, como ya dije, cómo los tienen que tratar, para que esto no invalide la toma de ese medicamento. Bueno, después hay estrategias de hacerle coincidir el horario con sus rutinas, de darle pastilleros, alarma de celulares, hacerse esa lista recordatoria y marcarla. Son diferentes estrategias que, bueno, hay que individualizarlas, porque no a todos les sirve, ¿no? Hay que asegurarse también que el paciente puede acceder a la medicación, porque es lo que yo dije anteriormente, si el paciente accede al tratamiento inmunosupresor, porque nosotros se lo damos, pero si no puede acceder al resto de la medicación, y ese paciente es no adherente y no sirve que tome nada más que el inmunosupresor, tiene que tomar todo. Entonces, bueno, es adherente a unos medicamentos, a los otros no, porque no los consigue. Es importante fortalecer las redes del paciente, tanto las sociales como las familiares, ¿no? Facilitarle diferentes vías de contacto. Nosotros tenemos el mail, el WhatsApp, y bueno, y el teléfono de siempre, pero el WhatsApp está muy bueno porque se comunican permanentemente. Bueno, una de las cosas fundamentales es el soporte social, que ya es algo que nosotros nos excede, pero sería importantísimo que esté ese soporte social. Y bueno, y una de las cosas importantes que yo siempre les digo y les refuerzo, es que tienen que conocerse, tienen que saber, tienen que compartir sus experiencias y bueno, se tienen que dar apoyo entre ellos. Es importante que se relacionen entre los mismos pacientes. Por eso nosotros también tenemos talleres para pacientes que son muy importantes, funcionan muy bien y les hacen muy bien. Y el equipo de salud tiene que trabajar en forma integrada porque es lo que favorece el trabajo nuestro y favorece al paciente. Las estrategias tienen que ser conductuales, cognitivas y afectivas. Tiene que implicar al paciente, a la familia del paciente y al equipo de salud. Todos tenemos que estar implicados. Nos tenemos que implicar para que este paciente logre el cambio que necesita, madure sobre este tratamiento, sobre su necesidad de seguirlo y pueda hacer el cambio. El paciente no toma la medicación hasta que decide que la va a tomar, pero para eso, bueno, hay un camino y lo tenemos que acompañar. Esta es la adherencia que nosotros encuestamos, bueno, medimos por todos los métodos, digamos, por encuesta, por dosaje y por registro, y tenemos un alto porcentaje de adherencia. Tenemos una muy buena adherencia.
Bueno, acá lo que yo les contaba, que habíamos abierto el canal de WhatsApp, el mail y el telefónico. El telefónico estuvo siempre, pero bueno, el telefónico es un problema para que te ubiquen, que si no anda la centralita. En cambio, el WhatsApp y el mail directo, sin ningún problema. Estos son los talleres que tenemos con nuestros pacientes, estos son nuestros pacientes. Son talleres para donde se juntan los profesionales con los pacientes y los cuidadores. Se hacen todos los terceros jueves del mes y se trata un tema que los pacientes hayan elegido. Entonces, por ejemplo, este mes eligen que el mes que viene quieren hablar de todo lo que tenga que ver con nutrición. Bueno, viene la nutricionista especializada en trasplante y se charla con la nutricionista. Y aparte, bueno, se charlan diferentes temas, todos temas que sacan los pacientes. Por ejemplo, ahora tenemos uno que ellos quieren hablar de medicación. ¿Listo? Hablamos de medicación. Intervienen todas las áreas del instituto, o sea, desde los médicos intensivistas, fíjense que acá era un taller de RCP, entonces teníamos, intervienen los intensivistas, los neurólogos, el equipo psicosocial nuestro, la farmacia, todas las áreas. Bueno, acá es cuando hicimos una encuesta de satisfacción, hace 2 años, y bueno, ver cómo estaban los pacientes con respecto a todo lo que tenía que hacer con nuestra atención farmacéutica, el tiempo de espera, el trato, qué sé yo, y acá surge que ellos querían información escrita y aumentar las vías de comunicación. Y también surgió que querían un horario de atención a la tarde, que eso por el momento no lo podemos hacer, pero estamos viendo para el año que viene sí ya incorporar una atención a la tarde. Bueno, el trabajo interdisciplinario, esto es fundamental. Mirar al paciente desde las diferentes miradas de cada uno de los integrantes del equipo de salud. Es fundamental porque el paciente es una persona y cada uno del equipo de salud lo ve, tiene su mirada profesional. Entonces, es importante escuchar al trabajador social, escuchar al médico tratante, que es el trasplantólogo, pero también escuchar al clínico, a la psicopedagoga, bueno, todos los que tengan la mirada nos va a sumar. Eso nos completa a nosotros y a su vez le viene pero perfecto al paciente, es lo mejor para el paciente. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es humanizar el proceso asistencial, ¿no? Bueno, también trabajamos en lo que es el programa de transición, que es el paso de los pacientes desde el hospital pediátrico hasta al hospital de adultos. Fundamental que la asistencia sanitaria siempre tiene que estar asegurada, no se puede discontinuar, y es el trabajo del equipo, tanto del equipo de pediatría como del equipo de adultos, siguiendo a estos pacientes, trabajan en forma conjunta. Trabajan en forma 1 año y medio más o menos antes, hasta 1 año después de que se hace esa transición. Y bueno, acá requiere eso, que se impliquen los 2 equipos, y aportan la mirada diferente que tienen esos 2 equipos. Lo que tenemos que tener en cuenta, este paciente adolescente, porque pasa los 18 años de pediatría, pasa al hospital de adultos, es un paciente que requiere, bueno, tratamiento inmunosupresor de por vida, que bueno, ya sabemos la complejidad que tiene cambios en su estilo de vida, muchas veces ha tenido una ausencia escolar muy pronunciada o una ausencia al trabajo, necesita siempre adaptarse a cambios continuos que se le van pasando, digamos. Tiene cambios emocionales y psicológicos, tienen ansiedad, tienen depresión, sufren ese aislamiento social, muchas veces están solos, no tienen amigos, esto lo refieren. Son pacientes con una elevada dependencia hospitalaria, muchas veces tienen que internarse para hacer tratamientos o porque se han complicado. Tienen una adherencia muy fluctuante a la medicación y a los controles, no solamente no toman la medicación, sino que no van a los controles, asisten a los controles. Tienen también un tema con su sexualidad, con los problemas familiares, tienen una falta de supervisión,
tienen un tema con el alcohol, algunos, otros con adicciones a determinadas drogas. Y bueno, estos chicos que tienen que pasar al hospital de adultos, donde va a ser un cambio importante, tienen que hacerse cargo de su vida, ¿no? Es donde ellos van a tener que tomar decisiones acerca de qué van a hacer de su vida, de su trabajo, de su estudio, si van a ir a vivir solos o no. O sea, bueno, empiezan a independizarse y bueno, en ese momento hay que acompañarlos también en esta transición que se les hace muy difícil, porque pasan de un hospital pediátrico donde sus consultas son con los padres, y bueno, están con una determinada mirada, al de adultos, en donde, bueno, es el adulto. Ya es la mirada del equipo de adultos es totalmente distinta. Entonces, bueno, esto los moviliza mucho. Y bueno, todo esto era lo que estábamos haciendo hasta que llegó el COVID. Cuando llegó el COVID nos cambió, a partir del 20 de marzo nos cambió todo, y hacemos una teleasistencia en este momento, en donde todo esto se hace por teléfono. Y la medicación se les envía por mensajería para que el paciente no se tenga que mover de su casa. Así que bueno, tenemos todo, desde la monitorización de los tratamientos, los controles que van haciendo, si bien se les disminuyó mucho el número de controles. Bueno, todo lo que hacíamos, pero ahora va todo por teléfono. Así que bueno, eso es como nos estamos manejando y vamos muy bien. Al principio fue todo un tema coordinar con todos los equipos de trasplante, pero recontra bien la comunicación y la coordinación. Y bueno, yo lo que les dejo es como que es lo que nosotros estamos intentando hacer desde nuestro lugar. Bueno, empatizar y humanizar el trato al paciente, eso es fundamental, entender la situación por la que ellos están pasando. No es un camino fácil el que recorren estos pacientes nuestros, así que siempre tenemos que estar acompañándolos y al lado de ellos y tratando de hacerle más fácil las cosas. Por eso de diseñar mejoras, ¿no? O sea, siempre tratar de brindarle esas mejoras que los ayudan en su camino. Dar voz a estos pacientes, eso es lo que yo siempre les digo, que se reúnan, que se conozcan, que juntos van a poder, y que es importante que compartan estas experiencias que tienen. Y la verdad que estos talleres les vinieron bien, están muy contentos. Bueno, siempre la información que se les pueda suministrar, que les venga, que sea una ayuda para ellos, que los beneficie. Y yo pienso que una buena experiencia de los pacientes influye en la calidad y seguridad clínica. Y lo importante es lo que se lleva cuando vienen a vernos. Lo importante es eso, ¿no? Entonces, otra de las cosas que me gusta es que pensemos que nosotros vamos a ser pacientes, es solo cuestión de tiempo. Si no somos ahora, vamos a hacerlo en algún momento. Entonces, está bueno que pensemos cómo nos gustaría que nos traten. Y que humanizar, vaya la paradoja, ¿no? De humanizar el trato cuando la relación con el paciente es una relación entre humanos. Pero la tecnificación que hay en la salud, la masificación, ese poco tiempo que tenemos de consulta con el paciente, todo esto hace que se pierda ese diálogo y que se pierda ese trato humano, cuando en realidad tendría que estar. Y hay en juego muchos valores, ¿no? Están los valores éticos, están los valores humanos, los personales, los profesionales. Entonces, me parece que, bueno, que tenemos que cambiar la práctica asistencial nuestra. Entonces, bueno, yo los dejo con esta frase de que humanizar es una cuestión ética, que es de Diego de Gracia. Diego Gracia, que es un bioeticista español conocido, donde dice esto, ¿no? Que humanizar es una cuestión ética que tiene que ver con los valores, con la búsqueda del bien de la persona que se encuentra y de sí mismo en la relación. Porque esta humanización del trato hacia nuestro paciente, hacia esta persona, ya más que paciente, hacia este otro ser humano, lo va a beneficiar a ese paciente, pero nos recontra beneficia a nosotros, ¿sí? Porque el otro nos complementa a nosotros. Y bueno, acá los dejo con la imagen de algunos de nuestros pacientes. Por ejemplo, acá arriba está María que está con Maya, la bebé de las zapatillitas rosas. María tiene un tercer trasplante hepático, la mamá.
Y justo a los 4 meses de estar trasplantada por tercera vez, queda embarazada de Maya. Así que están divinas, las dos están bárbaras. Maya ahora tiene 2 añitos. Ahora está Sonia con Bastian, trasplantada renal. La del medio es Nayara, trasplantada cardíaca, nuestra trasplantada cardíaca más chiquita. Y la otra es Delphi, que es nuestra trasplantada hepática más chiquita. Y bueno, yo digo que son tiempos para hacer las cosas de otra forma, ¿no? Como profesionales, como seres humanos, replantearnos la práctica asistencial que llevamos adelante y bueno, verla de otra forma, replantearla con otros valores. Nos va a hacer bien a nosotros y los va a beneficiar muchísimo a la otra persona que está pasando por un momento y para poder acompañarlo mejor en el camino que están transitando. Y bueno, acá terminé, los dejo. Perdón si me explayé. No sé si hay preguntas, porque no veo el chat. Ahora te las paso, Graciela. Dale. ¿Querés sacar la presentación? Si querés. Sí, sí, sí. Espera. Ahí está. Listo. ¿Me escuchan bien? Bueno. Sí. Gracias ¿Vos me escuchás? por los saludos. Sí, 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 yo te escucho perfecto. Sí, bueno, ahí están viendo los saludos y felicitaciones, muy buena charla. Tenés saludos de Eduardo, del Hospital Vélez Sarsfield, desde Comodoro Rivadavia. Ajá, Desde Eduardo. Comodoro Rivadavia, Chubut, Rosario, Santa Fe, Olavarría, Florencia de Santiago del Estero, Silvia desde Ushuaia, Tierra del Fuego, bueno, y están en el chat, los puedes leer. Buenísimo. Muchísimo. Bárbaro. Acá dice Ezequiel de poder implementarlo. Bueno, nosotros en realidad, que esto sería bueno poder implementarlo. Si yo les cuento que esto, cuando nosotros nos toman para armar la farmacia, nos llama, bueno, la doctora Baquey, que luego fue presidenta del INCUCAI, y nosotros le presentamos un proyecto, la otra farmacéutica y yo le presentamos un proyecto. Y cuando le dijimos que queríamos hacer atención farmacéutica, lo único que nos dijo es, por mí, lo que quieran, a mí me sacan un problema. Claro, para ella era todo un problema el tema de la medicación inmunosupresora, recibirla en su jurisdicción, no tenía ni idea de lo que tenía que hacer, pero ella a nosotros nos dio la oportunidad, hagan lo que tengan ganas, nos apoyó siempre, y la verdad que empezamos con una computadora y un lugar mini, y ahora tenemos una farmacia re linda, un muy lindo lugar donde recibir a los pacientes, y bueno, con una computadora que se hace esto, y bueno, y el tiempo, la voluntad que, bueno, las ganas que uno tiene de hacer esto, ¿no? Para los pacientes. Así que bueno, eso es lo que hacemos. Si alguna vez quieren venir, son bienvenidos. El que tenga ganas de venir a visitarnos, pueden venir a vernos. No sé si hay preguntas, Rubén, yo acá no veo nada. Bueno, te hago los comentarios y vos interrumpime si querés opinar en alguno, hay comentarios y preguntas. Marisa dice que la falta de contacto físico por la situación sanitaria dificulta mucho la tarea. Silvia pregunta por los Sí. pastilleros. Sí. Ah, Dale. que lo del teléfono, por ejemplo, lo de esta teleasistencia, el no contacto, me molestó mucho. Cuando me dijeron, bueno, se corta todo, vamos a hacer envíos y los pacientes se tienen que quedar en su casa, pero lo que vi que igual no reemplaza al poder verlo, la parte presencial obviamente nunca la va a reemplazar, pero sí lo que me doy cuenta que el contacto permanente. Incluso lo que veo es que muchos pacientes nos están llamando, o sea, si bien yo los llamo por la medicación, por los controles, por todo lo que venga, ellos llaman para que los ayudemos con algunas otras cosas que surgen.
porque dicen que es es un lugar donde ellos encuentran respuesta. Más allá de que a lo mejor no sea que les resolvamos el problema, pero me parece que va también mucho por el lado de la escucha que se les hace, ¿no? El trato y la escucha las ganas de que uno tiene también de, bueno, si se puede resolver, tratamos de resolverlo lo mejor que se pueda. A mí lo que yo veo es que los pacientes, qué sé yo, les ponen, viste, un sellito, no, acá la medicación no se entrega, o no tengo, porque está fuera de MECUM, pero ese paciente no se le explica nada más. Y quedan a la deriva, pasa porque nos vienen a ver o nos llaman diciéndonos esto. Entonces, bueno, a mí me parece que hay que ocuparse más. También está la realidad que en los hospitales están excedidos a lo mejor de pacientes, van más que nada a los centros de salud, y entonces todo esto se te dificulta. Yo lo que noté y que funciona, es una de las cosas que a nosotros nos funciona mucho, son las redes. Las redes que se fueron armando con los equipos de trasplante de los hospitales que tratan a estos pacientes, con los equipos de psicólogos, con los farmacéuticos de otros hospitales. Entonces, son pacientes en donde muchas veces te llama o el médico o te llama el farmacéutico de ese hospital y te dice, che, mira, a este paciente le pasa tal cosa. Este medicamento nosotros no se lo podemos dar. ¿Cómo podemos hacer? ¿Ustedes se encargan o cómo podemos? Y ya vos con esas cosas ya empezás a solucionarle el tema al paciente, porque ya te pones en contacto con otro farmacéutico o con otro médico de otro equipo, y bueno, y de a poco le vas cerrando el círculo de lo que ese paciente necesita. Hay veces que lo único que llaman, por ejemplo, el otro día me puso muy mal, tengo un paciente trasplantado hepático que venía más o menos manejando el tema de la insuficiencia renal. Que le provoca la medicación inmunosupresora. Y me llama hace 15 días, y ahí me cuenta que entra a diálisis. Y él llamó para compartir con alguien que lo escuchara la angustia que tenía en ese momento, de que tenía que entrar en diálisis. Y que era algo que se había luchado hacía tiempo para que no pasara. Bueno, entonces todas esas cosas, yo lo pienso como que, bueno, evidentemente, si llaman para contar eso, para compartir algo tan fuerte, es porque, bueno, algo bien estamos haciendo. Quiere decir que evidentemente algo reciben, algo se llevan, y eso a mí es lo que me pone mejor. Que sepan que ellos pueden contar con nosotros, y para mí es fundamental. Lo mismo que el farmacéutico que trabaja conmigo, que es divino, y es así también. Entonces me parece que, bueno, que eso es lo que le tenemos que brindar. Y después lo de los pastilleros la verdad que conseguí que me regalaran de HIV. Me regaló una de las farmacéuticas del Álvarez, y fue bárbaro, porque anduvieron bien en determinados pacientes, que primero evaluamos cómo era su rutina para saber si el pastillero la verdad le iba a dar resultado o no, y después algunos de estos pacientes lo que yo hice es ver si podían venir todas las semanas, porque, bueno, tenían que tener el tiempo, las ganas de venir todas las semanas para armar juntos el pastillero. Entonces armábamos juntos el pastillero, y cuando vi que ya lo podían armar solos, se independizaron y bueno, ya arman solos el pastillero y está todo bien. Porque hay pacientes que cuesta que enganchen, o cuesta, qué sé yo, algunas veces se olvidan, toman de más la medicación, entonces bueno, y a lo mejor están solos. El caso de una de las pacientes nuestras pasa eso, está sola, y entonces le cuesta, digamos, recordar, y con el pastillero anduvo bien, pero bueno, ahora la semana pasada me llama diciendo que le faltaba una medicación, y le digo, no te puede faltar esa medicación, tenés hasta tal día, qué sé yo. Bueno, resulta que se la había tomado por equivocación mal, menos mal que había sido esa semana, pero bueno, entonces con ella siempre hay que estar reforzando,
porque cuando parece que anda bien, siempre después le falta un refuerzo. Pero bueno, tiene mucho que ver también con esto de estar solo, ¿no? Es muy importante la red familiar y la red de contención social. Bueno, Acá preguntan si trabajamos con dale. asistencia social. Sí, nosotros tenemos un equipo de trabajadoras sociales y en la farmacia en realidad hay una, es específicamente de farmacia la trabajadora social y en realidad hacen un seguimiento de pacientes porque en trasplante es fundamental el trabajador social, hace seguimiento y en el caso de los pacientes de trasplante de médula ósea se hace una evaluación previa al trasplante de médula con los trabajadores sociales nuestros. Pero sí, tenemos trabajadora social y tenemos equipo de psicólogos también, que nos han pedido, bueno, desde el Garraham, trabajar también en el tema de transición con psicólogos nuestros, o sea, sumar al equipo de transición que ya tiene el Garraham, si podíamos también sumar algún psicólogo nuestro para poder formar parte del equipo. Sí, trabajamos, en realidad trabajamos dentro también del instituto en red. Bueno, tenés más saludos de San Luis, Bariloche, Córdoba, Tierra del Fuego, Río Grande, Tierra del Fuego. Disculpen si alguno se me pasó. Y acá me dicen sí, que hay gente que no sabe leer y está polimedicada. Sí, eso también. Teníamos una mamá que el nene trasplantado renal, la mamá no sabía leer, y bueno, nos manejábamos con colores. Con la medicación lo hacíamos con colores, y la verdad que andaba bien, pero le poníamos, bueno, nos íbamos manejando con diferentes formas, una mamá del Garraham, ¿no? Entonces trabajábamos con el equipo de psicopedagogas del Garraham, trasplante renal del Garraham y nosotros. Y anduvo bien la mamá y el nene está bárbaro. Pero sí pasa que no sepan leer y que están polimedicados. Sí. Por eso hay que diferentes estrategias ves ahí en el momento para poder implementarlas para que les sirva y que puedan tomar la medicación bien. Otra de las cosas que también pasan, que también tiene que ver, tiene mucho que ver con la forma en cómo uno se comunica y los miedos que uno también le pone al paciente. Cuando cambia la marca del inmunosupresor, es todo un problema. Ahora ya no, ahora ya está todo más controlado, se les explica a los pacientes, el paciente lo entiende mejor, pero cuando fue el primer cambio, esto fue hace unos años, de la ciclosporina, que pasamos del original a un genérico, se provocó como un estado de locura en alguno de los pacientes, y en realidad el paciente llegó a ver uno de los pacientes, bueno, nosotros llevábamos ficha de farmacovigilancia, les hacíamos un seguimiento a los pacientes para que también ellos estuviesen tranquilos, pero teníamos un trasplantado cardíaco en donde el médico le había prohibido terminantemente que tomara el genérico. Con lo cual entonces cuando vino el paciente lloraba, estaba súper angustiado, y me decía que él no podía tomar esa medicación, y yo era la única que tenía, yo no tenía ciclosporina de la original. Entonces le digo, mirá, vamos a hacer una cosa, vamos a llamar a tu médico, vos le digo, vas a estar adelante mío para escuchar lo que yo le digo, y le vamos a pedir que te haga una justificación para que se pueda comprar esta medicación, la original, porque yo no tengo otra forma. Si el médico a mí no me dice, no puede tomarla por tal motivo, yo no puedo comprar nada. Entonces le digo, hagamos eso. Cuando lo llamo al médico, me dijo, no, de ninguna forma yo voy a firmar nada. Dale el genérico, listo, yo no me voy a hacer cargo. Entonces, él lo había angustiado. El paciente vino angustiado, llorando, y después no se hace cargo de lo que dice. Entonces, bueno, también hay que estar con todas esas cosas, ¿no? Cuando vos tenés profesionales, por suerte, ya no está más en el equipo, pero digamos, cuando vos tenés a alguien así, que angustia tanto al paciente, y bueno, ¿cómo haces vos para manejar eso, no? Porque es lo único que, aparte es la única medicación que vos tenés para darle. Entonces,
todas estas cosas hay que tener mucho cuidado en cómo se manejan, lo que uno comunica y lo que uno dice. Acá, Moni, Moni, vos que decís, sí, habría que articular todos los centros y hacer redes con los centros de salud y con todo para poder trabajar en red. Para mí es lo mejor. Las redes es lo que más funciona. Porque en realidad, en este momento, uno consigue solucionar muchos problemas por las redes que forma, pero son redes por conocimiento, no son redes institucionalizadas. Son redes porque, bueno, yo conozco, bueno, el caso, por ejemplo, de Mónica. Mónica está en un centro de salud. Levanto el teléfono y yo sé que Mónica soluciona. Lo mismo si Mónica me llama. Pero nos conocemos y porque es una cosa de las dos. Pero en realidad tienen que ser redes institucionales. ¿Cómo ayudamos desde la oficina de farmacia? De la misma forma. Para mí la oficina de farmacia es la puerta de entrada del paciente al sistema. Entonces hay que asesorarlos, hay que comunicarse con el paciente, hay que brindarle asesoramiento en los medicamentos que toma. De hecho, bueno, el farmacéutico de farmacia oficinal lo hace. Entonces tenemos que seguir con eso, implementar una atención farmacéutica en los pacientes que uno ve, detecta que lo necesitan. No sé si hay algo más, porque no leo. Sí, mirá, Marisa planteó el problema de que los productos naturales se venden en las dietéticas. María Luján también dice que hay medicamentos naturales que se venden en cualquier lado como suplemento dietario, pero que solo una farmacia por ley puede dispensar plantas medicinales. Si nosotros con los productos naturales tuvimos varias cosas. Por ejemplo, hace un año vino una de las pacientes nuestras y dijo que ella, bueno, que estaba muy como angustiada, estaba ansiosa, y le dije, ¿estás tomando algo? Suponiendo que le habían dado algún ansiolítico. Me dice, no, saco de la corteza del árbol que está en casa, en la puerta de mi casa, saco la corteza del árbol y la hiervo. Por poco me agarró el ataque, porque ni siquiera sabía el nombre del árbol que ella le sacaba la corteza. Entonces le digo, mirá, deja de tomar eso, decirle a tus hijas que se comuniquen conmigo y que me manden foto de lo que estás tomando. Bueno, logré que una de las hijas, pero después de insistir mucho, que me mandaran la foto, se la mandé a una de mis compañeras, de mi ex compañera del Argerich, Karina, que trabaja en la cátedra de farmacobotánica, y bueno, con Karina, que vio todo, investigó, vio que no había ninguna interacción con los inmunosupresores, pero yo que le saqué la corteza del árbol de la puerta de la casa y la hierba, era muy fuerte. Como eso, después tengo otra de las pacientes que está trasplantada renal y no solamente tiene la medicina tradicional, sino que está con medicina ayurvedista y con terapia ayurvedista. Bueno, nos explicó bien al médico y a mí lo que estaba tomando, lo que estaba haciendo, cuál era el tratamiento, y en realidad anda muy bien, pero una de las cosas que bueno, que ella el año pasado dijo, veníamos con una mala adherencia por parte de ella, porque no quería tomar la medicación inmunosupresora, estaba totalmente en desacuerdo, no iba con este tema. Y bueno, después de mucho hablar, de mucho trabajar sobre esto, no solamente nosotros, sino el equipo también de trasplante, ella dijo que bueno, que se había dado cuenta, y para mí tiene que ver la terapia que hizo, se había dado cuenta que en realidad ese inmunosupresor que ella tanta guerra le hacía, era la que le mantenía ese riñón funcionante. Y que se había mirado con el tema de la medicación, y que bueno, que había comenzado a tomarla bien. Así que bueno, estas son todas cosas que uno va escuchando, va hablando. Uno sabía que ella no era buena adherente, pero bueno, el año pasado, después de un tiempo, de unos años, digamos, encontró la forma de llevar adelante y de aceptar el tratamiento. Por eso es lo que yo digo, que hasta el paciente no hace el tratamiento hasta que tiene ese cambio. Y bueno, en ese cambio uno interviene, de alguna forma uno tiene que buscar el camino
para que puedan hacer este cambio. Ella en su momento lo logró. A ver qué dice Marce Kofler. Claro, lo de farmacovigilancia, sí es cierto, cuando vos le decís que realmente firmen lo que ellos están diciendo, ahí queda. Las flores de Bach, no sé qué contienen, realmente no sé, pero hasta ahora no vino ninguno diciéndome que las toma, pero yo imagino que es algo muy diluido, algún tipo de homeopatía así. El tacrolimus o la prescripción XL. Bueno, nosotros el XL es todo un tema. Nosotros tuvimos en el programa el XL hasta el año pasado. En diciembre del año pasado dejó de entrar el Tacro XL, nosotros como el instituto lo compró para 2 bimestres más, por eso nosotros tuvimos XL poner hasta abril de este año. Pero el tema es que, bueno, hubo un problema con la licitación, no entró el XL, qué sé yo, y ahora se compró nada más que para los pacientes hasta los 18 años. Nosotros cuando avisamos a los equipos de que se cambiaba el XL al común no hubo ningún problema. Lo único que dijeron que iban a dosar un poco más seguido a sus pacientes hasta que entraran en rango. Pero no tuvimos ningún problema. De hecho están desde abril con el Tacro común. Rotamos todos los pacientes. Nosotros teníamos 180 pacientes más o menos, 175 pacientes con XL. Fueron rotados todos al común. Y después volvieron al XL nada más que los chiquitos, porque incluso habíamos rotado hasta los pediátricos, y ahora volvieron los pediátricos al XL, y los únicos que quedaron, bueno, todos los demás, todos los adultos, quedaron con el Tacro común. Pero bueno, los médicos no tuvieron problemas, sabían que esto iba a pasar, porque bueno, se sabía porque el programa no había podido licitar el XL. Y con respecto a farmacoeconomía, nosotros sabemos el costo que tenemos, pero hacemos pocas compras, porque nosotros todo lo que es medicación inmunosupresora viene por el programa de seguimiento post-trasplante, que sí se hace un estudio farmacoeconómico de todo lo que es estos medicamentos. Si a vos, por costos, cuando vos ves un año de diálisis, o sea, vos trasplantar al paciente te sale más barato, y sostenerle la medicación en forma anual te sale más barato que sostener un año de diálisis, por ejemplo, en los pacientes. Así que siempre conviene más trasplantar. Aparte que obviamente mejora la calidad de vida del paciente, disminuye la mortalidad, porque en lista de espera es muy alta y en diálisis es muy alta la mortalidad. Así que sí, es muchísimo mejor, más barato, digamos, te sale, redunda en economía, digamos, es mejor el beneficio del trasplante y de mantener la medicación de trasplante que dializar al paciente. Eso lo vimos hace 3-4 meses en unos números nuevos que se sacaron. Y sí, la adherencia al tratamiento representa un ahorro al sistema de salud, obviamente que sí. Es una mejora al paciente, 100%, y aparte todo lo que le mejora al sistema de salud, lo que le ahorran. ¿Por qué se impuso la atención farmacéutica en tantos países? En Estados Unidos y en España, por una cuestión de costos. No es que les importe tanto la salud del paciente como disminuir los costos. Sí, Ángeles, lo de si le calculan los años de vida perdidos, más todavía, con respecto al tema del trasplante y diálisis. ¿Cómo se organiza para atender los pacientes trasplantados y atender todo lo referente a la gestión farmacéutica? Mira, nosotros tenemos un horario de atención a los pacientes que es de 9 de la mañana a 13 horas. Ese horario es exclusivamente para atención del paciente. Y después, de 13 a 15, todos los días, es para lo que tiene que ver con la gestión. Pero es una farmacia bastante especial, porque en realidad lo que lleva más tiempo es el programa de seguimiento de trasplante de los pacientes,
porque la gestión no es tan pesada, porque es una gestión para procedimientos de procuración de órganos, con lo cual los insumos no son tantos, son muy específicos, y con asegurarse de tener esos insumos, ya están. Entonces, bueno, se hacen licitaciones, se hacen órdenes de compra mayores y se compra por el sistema de compras centralizadas de la ciudad. En realidad, lo que son sistemas, productos médicos y alguna medicación que se usan en los operativos de procuración, se compran por el sistema de orden de compra centralizada de ciudad. Después hay insumos que son muy específicos de la procuración, eso se compra por licitación o por una orden de compra mayor, digamos. Pero eso se gestiona ya en cantidad. Y si bien lleva tiempo, en realidad lo de mayor tiempo es esto, es la atención de los pacientes. Es muchísimo mayor la atención de pacientes que todo el resto. Y hasta ahora, bueno, sí vamos bien. Los pacientes que entran en diálisis, no, el que entra en puede ser, el tema es así, el paciente que entra en diálisis puede ser evaluado para entrar de nuevo en la lista de espera y recibir otro riñón, salvo que haya alguna contraindicación que no permita que se le haga un nuevo trasplante. Nosotros este año tuvimos 2 pacientes que entraron de nuevo en diálisis, 2 pacientes adolescentes. Gracias, Elvira, por lo de que fue clara la explicación. Y bueno, no sé si hay alguna otra cosa. Bueno, te cuento, había escrito Leila, dice que también con los pacientes HIV la información es crucial para entender, participar e implicarse en el tratamiento. La clave es escuchar, empatizar y tratar de darle soluciones y no complicarle la vida. Hay que cambiar el paradigma, imponer por consensuar, y dice que se gastan muchos recursos en fármacos y pocos recursos en farmacéuticos para el seguimiento y abordaje de la adherencia. Es una tarea que lleva tiempo y el farmacéutico debe tener actividad exclusiva para esta tarea. Sí, yo pienso que en los programas, como pasa con el nuestro y como pasa con el de HIV, se necesitaría implementar mucho más recurso humano preparado. Porque si vos haces un buen seguimiento de los pacientes, vos ahí el programa te cambia totalmente, porque disminuirías mucho el gasto en medicación, porque la medicación estaría dada en tiempo, en forma, según la dosis, porque los tratamientos, las dosis cambian, pero permanentemente. Entonces, si vos no estás atenta, no le validás ese tratamiento, no haces los cambios y le estás dando algo que le diste hace un bimestre atrás, pero no estás mirando y no estás controlando, no tiene sentido. Yo pienso que los programas, estos programas nacionales tan grandes, con tanto dinero y con tantos recursos invertidos, tienen que invertir en capacitar y tener farmacéuticos. Capacitar recurso humano y tomar de farmacéuticos. Aunque hay jurisdicciones que todavía en este programa, ahí está Ángeles y sabe de lo que hablamos, se niegan, es fundamental. También tiene que ver mucho con la jurisdicción de que se trata. Nosotros hay que tener en cuenta que es capital federal, las distancias son cortas, estamos muy accesibles, digamos, o sea, es accesible el transporte, todo para el paciente. Las jurisdicciones que tienen que ver con provincias, ya pienso que es mucho más dificultoso para retirar la medicación del paciente, para hacerle ese seguimiento. Bueno, la provincia de Buenos Aires es terrible la dificultad que tiene, si bien tiene farmacéuticos, tiene una farmacéutica a cargo y varios farmacéuticos más, pero bueno, digamos que se complica mucho. Así que, bueno, yo pienso que eso es lo que hay que hacer, tomar muchos más farmacéuticos. Igual Ángeles te leo, mirá, solo hay un 17, Ángeles Irvas,
es directora de calidad del INCUCAI, por eso sabe de lo que estamos hablando. Y ella acá lo que dice es que solo hay un 17% de participación de farmacéuticos en la dispensa del programa de seguimiento post-trasplante en el país. Queremos que haya más presencia farmacéutica total. Bueno, y no puede habilitar el micrófono, por eso lo escribe. Y me dice, sí, tal cual, los recursos de las jurisdicciones son cruciales. Sí, sí, tiene que ver con eso. Pero bueno, y acá Mónica dice que lo ideal sería que se le entregue toda la medicación en el mismo lugar. Yo pienso totalmente, Mónica, totalmente de acuerdo. Yo uno de los proyectos que tengo, que como le decía el doctor Canel, que está a cargo ahora del programa de seguimiento, no nos pudimos encontrar este año cara a cara, pero uno de los proyectos que tengo escritos, y para mí es fundamental, y se puede hacer pero tranquilamente, es que todo se integre todo en un solo lugar, la medicación. Por medio, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires sería fácil, porque ya la Ciudad de Buenos Aires lo tiene en cuenta este paciente. El paciente trasplantado retira de los centros de salud. Entonces, en vez de que llegue la medicación de este paciente al centro de salud, que la tenga yo como, digamos, un centro de salud más. Entonces, yo podría dar toda la medicación y aparte gestionar por medio del programa o por medio mismo de la jurisdicción, gestionar otro tipo de medicación que es la que no entra en estos vademecum y que es la que tanto problema tiene el paciente. Así el paciente no tendría que andar dando vueltas entre un centro de salud, venir con nosotros y después tiene que ir al hospital a hacer la tramitación para otra medicación. Nosotros tenemos los pacientes que se les reactiva el CMV, necesitan valganciclovir. Es terrible, terrible conseguir valganciclovir para el paciente. O sea, y esto pasa siempre y me lo dicen, o sea que no es, pasa, porque yo llamo por teléfono para averiguar cómo lo tienen que tramitar, porque cada hospital encima tramita diferente, o sea, ni siquiera hay una unidad de criterio de cómo se tramita en todos los hospitales, con lo cual vos llamás y te dicen, uy, vos y tus pacientes, parece que es Graciela y sus pacientes. Y no, no es así, es ese paciente que necesita el valganciclovir, una persona que necesita hacer un tratamiento. Entonces vos tenés que averiguar cómo hacer todo ese caminito para poder explicarle al paciente. Entonces cuando ya viene el paciente que necesita valganciclovir, yo lo primero que le digo es, ¿de qué hospital de cabecera venís? De acuerdo a qué hospital de cabecera es como tiene que articular el tema de la tramitación. La verdad, eso es engorroso, va en contra de lo que el paciente necesita, va en contra del beneficio del paciente. Entonces me parece que eso hay que activarlo de otra forma. No es la forma en que está dada, así como está dado, no funciona. Y eso fíjense que es capital, yo no me quiero imaginar lo que pasa en el interior del país cuando necesitan esta medicación, ¿no? Porque acá uno, bueno, ya les digo, levanta el teléfono y están estas redes, y uno habla por teléfono con la jefa de la farmacia y le dice, ¿cómo hago? ¿Cómo mando al paciente y a dónde le digo que vaya? Así que bueno, pasan estas cosas. Yo ahora hay una paciente que me llamaron, se trasplantó en el cruce, pues nosotros tenemos convenio con el cruce donde se trasplantan los pacientes que necesitan trasplante de médula ósea de la Ciudad de Buenos Aires, y me dice, mira, no consigue el valganciclovir. ¿Cómo hacemos? Te llaman del cruce porque el hospital de cabecera de acá no le entrega el valganciclovir. Entonces, empieza el cruce, que es el hospital que la trasplanta, me llama a mí y yo me comunico con la paciente, le pregunto qué pasa, y ahí yo la derivo a donde tiene que ir. En el mientras tanto, hay que darle la medicación, porque la paciente no la está tomando. Entonces, esas cosas las tenemos que tener en cuenta. Yo pienso que en determinados lugares de decisiones tiene que estar la gente que trabajó o trabaja con pacientes, y que se dé cuenta y que la piense de otra forma, para poder hacerle un poco más fácil las cosas al paciente, con más organización, ¿no? Bueno, no sé. A quienes gestionamos, dice Marcelo, o Marcela, no sé, a quienes gestionamos con empatía, con el o la paciente, nos miran como sospechosos. Tenemos que explicar a contadores, abogados. Bueno, suerte que nombraste el tema contador. Yo realmente
el contador que tengo no lo puede creer y la que es la gerente contable tampoco, pero yo agradezco los dos contables que tenemos en el instituto, porque nunca en mi vida escuché una contable que me diga, Gra, ¿necesitas que compre la medicación esa para el paciente? Nunca. La vez que la escuché, por poco me caigo, y desde esa vez, la verdad, esa admiración que siento por estos dos, porque realmente son los primeros, cuando pasó lo del XR, fueron los primeros en preguntarme, ¿compramos la medicación? Espectacular. Son dos personas que piensan al paciente como ser humano y no como número, con lo cual a mí me solucionaron la vida, imagínense los pacientes nuestros. Así que realmente contar con estos contables son geniales. Por eso, yo la verdad que ahí sí he vivido otros tipos de contadores, por eso te entiendo en lo que decís, que no lo ven al paciente de esa forma. Entonces, bueno, después, bueno, acá están, cuando dicen las chicas que necesitaríamos protocolos, sí, sí, para mí lo que hay que hacer es gestionar de otra forma y hacerlo en base a protocolos. Sí, 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 hay que hacer las cosas distintas. Me parece que es una cuestión nada más de tocar determinados detalles de organización. Eso es lo que tiene que ver con nosotros, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires. Después a nivel del programa ya nacional es un poquitito más costoso. Pero bueno, otra de las cosas, y con esto los dejo, los libero, que pasa ahora en la época COVID, hay pacientes nuestros que quedaron en cuarentena en otras jurisdicciones, como pacientes de otras provincias que quedaron en cuarentena con nosotros. Entonces, bueno, ahí, a través del INCUCAI, lo que hacemos es organizar con las otras jurisdicciones las entregas. Yo, por ejemplo, recibo la receta del paciente mío, la envío al INCUCAI, al programa, y el programa la manda a la jurisdicción para que mi paciente, y me avisan cuando mi paciente ya puede ir a retirar la medicación. Lo mismo que las demás jurisdicciones, a mí me avisan el INCUCAI y me dicen, podemos mandar a tal, tal y tal paciente sin ningún problema, y vienen a buscar los pacientes que están en cuarentenados acá, la medicación de ellos. Así que bueno, eso es otra de las cosas también que trajo el COVID. Pacientes que no son nuestros, que bueno, estamos atendiendo también. Pero bueno, no sé si hay algo más, pero me parece, no sé. Bueno, acá me quedó el mensaje de Débora que dice que en base a todo esto que estamos leyendo y escuchando es fundamental que el paciente tenga en claro siempre la posología y modo de administración y en qué momento es conveniente tomar los medicamentos, que a veces es algo que no se le suele aclarar. Y Mónica dice que se le cortó una parte del Wi-Fi y no pudo escuchar la charla y lo lamenta, pero te decimos, Mónica, que queda grabada en el sitio de CEPSAR. ¿Vos querés, nos gustaría escucharte, Ricardo, si querés habilitarte el micrófono? No, yo me quedé pensando en dos cosas que dijo Graciela que me parecieron muy importantes, ¿no? Una es los médicos que están fuera del equipo y por ahí medican a un paciente sin consultar con el equipo para el tratamiento que se le está haciendo al paciente, ¿no? Y esto me parece que es algo bastante frecuente y común de verlo, sobre todo en las personas mayores, ¿no? Cuando un médico de cabecera deriva al paciente al neumonólogo, porque hay, normalmente la gente grande tiene comorbilidades, entonces al neumonólogo, al cardiólogo, al traumatólogo, y resulta que nadie tiene conexión con el otro. O sea, ninguno hacen un intercambio de conocimientos y de lo que le está pasando al paciente. Entonces resulta que por ahí el paciente está tomando el mismo medicamento con un nombre comercial distinto, está tomando la misma droga. Y ha habido casos muy serios con este tema. Nosotros en el Frente Ciudadano por la Salud hicimos un SNISA, un Sistema Nacional Integrado de Salud, que contempla esto, contempla la historia clínica única, en donde todos los profesionales tienen acceso y pueden ver todo lo que está pasando. Es la única forma. Es decir, si no, hay un desorden que es terrible. Es un desorden que hasta se confunde la gente, porque no le explican, no le hablan, lo atienden, bueno, lo atiende rápido la primera vez y después la secretaria sigue haciendo la receta, ¿no? Y esto pasa muy frecuentemente. Vos le preguntás a una persona que la ves por primera vez, bueno, ¿qué medicamento tomaste? Me hizo una pastillita redondita y blanca.
Entonces tenés que empezar a adivinar los 3 millones de pastillitas redondas y blancas que hay, a ver cuál está tomando. Sí. Eso por un lado que hay que ordenarlo de alguna manera, y estoy totalmente de acuerdo con que tiene que haber, no sé si protocolos muy estrictos, pero por lo menos con límites, ¿no? Para que se pueda trabajar seriamente. Y lo otro que me quedé pensando también fue cuando se hablaba de las distintas medicinas paralelas que hay, que depende, ¿no? Hay cosas que son bastante serias. Yo fui a 2 o 3 congresos de medicina aborigen, donde los que daban el congreso eran médicos recibidos en mi misma universidad, pero de origen de los pueblos originarios. Claro. Entonces ellos sabían farmacología de una manera impresionante, yo me impresioné. Entonces ellos tomaban los yuyos, los analizaban, los veían para qué servían y hacían lo mismo que una pastilla. Claro. Y después se lo daban a la gente porque la gente de su pueblo prefería esto. Y además convencían, ¿no?, a los machí para que hicieran eso. Inclusive ha llegado a que los machí los consulten, ¿verdad? Sí, seguro. Y tomaban que es lo que pasa, si vos es la medicina, a ver, nosotros tomamos la nuestra como medicina tradicional, pero es una más de todas las medicinas que existen, porque cada cultura tiene su medicina. En este tema, fíjate que los productos naturales funcionan porque les aumentan las defensas a los pacientes nuestros, y ahí es donde tienen el problema con el órgano. Pero eso hay que estudiarlo mucho, hay que meterse en el tema de esas medicinas, de las otras medicinas, y estudiarlas. A mí eso me interesa mucho. Vos sabés que hay muchísimas plantas medicinales. Sí. Nosotros no nos subimos arriba del caballo porque la tecnología y la ciencia, pero los incas hacían trepanaciones de cerebro antes que nosotros tuviéramos la menor idea de lo que era la neurología, seguro. ¿no? Y esto Hay es mucho... una realidad que pasó. Yo pienso que hay que darle la palabra a las otras medicinas. Tenemos que trabajar en forma conjunta, esa es mi opinión, ¿no? Sí, con ciertos cuidados. A mí me parece mucho en la guardia del Hospital Rawson, fíjese cuánto hace de esto que ya cerró, que llegó un señor con la hija con una apendicitis aguda. Entonces, mientras estaban haciendo el trámite, me dice una enfermera, dice, doctor, ¿sabe quién es ese hombre? No, le digo, no lo conozco. Ese es el hermano Miguel. ¿Quién es? No, el hermano Miguel es el discípulo de la Madre María, conocido. ¿Se acuerdan del caso de la Madre María que fue famosa en la historia, en la época de Ilía? Una mujer que curaba a todo el mundo, decían que curaba a todo el mundo. Bueno, y este era el discípulo de ella. Entonces, yo me quedé mirándolo, creía menos que ahora en esas cosas, ¿no? Entonces me acerqué, digo, perdóneme, usted me dice a la enfermera que usted es el hermano Miguel. Sí, yo atiendo acá en Floresta. Me dice, le digo, ¿y usted cura a la gente? Sí, yo curo a la gente, sí. Digo, dígame, ¿por qué trajo a su hija a atender acá? Si usted cura a la gente, ¿para qué la trajo acá? Me miró y me dijo, no, esta es mi hija, me dijo. O sea, claro. Por eso. Bueno, esto también hay, ¿no? Esto hay que tener cuidado con esto también. Por eso, hay que tener cuidado, pero están. Pero de los pueblos originarios es serio. Obvio. Acá, por ejemplo, dice Débora que medicinas alternativas le suelen llamar a las que no son las tradicionales. El problema es que hay mucho chanta que negocia. Claro, es ese. Porque no son medicinas alternativas. O sea, porque ellos nos ven, también a la nuestra, la ven como medicina alternativa. Digamos, son diferentes, son medicinas, pero yo no le llamaría alternativas, son otras medicinas que hay. Y sí, lo del chanta es cierto, pero están toda la medicina de los pueblos originarios que son reales, existen y funcionan. Las medicinas uno tiene que tener la mente abierta y escuchar. Y bien, pasar por el sedazo, ¿no? A ver qué es lo que sirve y lo que no sirve. Porque tiene que tener pruebas, ¿no? Obviamente. Digamos, tiene que uno ver que realmente es eficiente lo que están diciendo. No podemos poner a gente tampoco como un conejito de India, ¿no? Porque si no, tampoco sirve. O sea, a ver qué pasa. Incluso muchas de la ciencia nuestra y de la medicina nuestra también es eso, ¿no? En la Constitución
de algunas provincias de Estados Unidos, en la Constitución, y yo la leí, así que esto no me lo contó nadie, en la Constitución de algunas provincias de Estados Unidos dice que para ser aprobado, vieron que ellos son bien federales, ¿no? Para ser aprobado un medicamento previamente debe ser aprobado, y usado y aprobado y eficiente con personas de otros países. Y en algunos aclaran con personas de Latinoamérica. Aclarado así, tal cual. Ustedes lo escuchan. Tal cual. O sea que somos conejitos, diríamos a veces, ¿no? Sin duda. Claro, medicinas ancestrales, dice acá María, es cierto. Y dice Marce que en nuestra provincia hacemos cursos de preparaciones magistrales en conjunto, farmacéuticos con un grupo que se dedica a preparaciones y son de pueblos originarios en el marco de la Universidad Nacional. Sí, sí. Y sí, yo estuve en una clase el otro día en donde nos contaron todo esto. Por eso te digo, es re interesante, hay que estudiarlo para poder empezar a incorporarlas. Y hay que respetar esas medicinas ancestrales, hay que respetarlas. Sí, también están lo que hacen las fórmulas mágicas con diuréticos, con... Eso ya deja de ser, eso no es claro. Homeopatía, eso ya es otra cosa, eso no es homeopatía. Porque te ponen anorexígenos, claro, eso ya no se usaba mucho para estudiar en unas épocas. Sí, me acuerdo de esas recetas. Así que bueno. Sí, no sé, Rubén, si hay algo más. Yo no veo nada más en el chat. No. Bárbaro. Bueno. Cualquier cosa, está mi email en la presentación, así que me escriben, si quieren venir. Está el foro, Graciela. Está el foro en la... Ah, bueno. Ahí en el foro te escriben y vos contestás lo que querés. Genial, y yo contesto, bárbaro. Listo. Digamos, donde está el curso, donde se entra en la plataforma, ahí donde dice foro. Perfecto. Que en cada uno de ustedes hay un foro. En cada uno de los expositores tiene un foro. Bueno, entonces me fijo ahí, entro y me fijo. Yo calculo que los primeros días de la semana que viene va a estar este video, ya, y el foro está de antes. Bárbaro. Va a estar de antes. El foro ya está. Listo. Bueno, genial entonces. La semana que viene, haber compartido. La semana que viene tenemos, discúlpame Graciela, la semana que viene tenemos una disertación de Alejandro Vázquez sobre productos médicos, todo un pantallazo general y actualizado al día de hoy con las normativas y aspectos generales. Bueno, muchísimas gracias a todos entonces por escucharme y nos vemos el viernes que viene. Los esperamos el viernes que viene y felicitaciones por la charla, muy buena. Gracias. Chao. Gracias.